Hola gente, hoy les traemos dos grandes viajeros. Por un lado, Mario Marquich, ex conductor del programa En el Camino, y Leandro Vesco, escritor del diario La Nación y autor de la serie Desconocida Buenos Aires. Ellos te van a contar sus viajes, sus secretos y sus anécdotas. Como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Vamos con la apertura del programa y pegadito vamos con la charla con estos dos grandes maestros. Muchas gracias a todos por venir. Esta idea que tenemos con Mario tiene como una referencia, y es la de cuando los viajeros regresaban de sus viajes por territorio inexplorado, por lugares poco conocidos, remotos, inhóspitos. Bueno, después se acostumbraba a que ese viajero, ese aventurero, se juntase con su comunidad y relatase entonces lo que había visto. Los ojos de un viajero a veces resumen los ojos de muchísima gente. Y nuestro país, que es inabarcable, sobre todo encantador, maravilloso, tiene lugares que son increíbles. Y a los dos nos tocó viajar. Y antes de empezar me gustaría contar algo personal, porque cuando comencé a desarrollar mi trabajo allá hace casi 30 años, había una sola persona que yo quería conocer y que admiré muchísimo y admiro, y es Mario Marquich, que es mi maestro, y está acá al lado mío. Un gran aplauso para Mario. Poca gente en el país ha viajado, calculo que con los dedos de una mano, y ahí nos quedamos muy largos, y él sabe un montón. Cada vez que yo voy a un lugar, siempre es una humorada, porque le mando un mensajito en WhatsApp, entro a un lugar, puedo estar en Olacapato, que es el pueblo más alto de Argentina, o en Puerto Almanza, el más extremo en la parte austral, y la palabra y la frase que siempre me dice el protagonista de esa historia es: Mario ya estuvo aquí, y no le puedo ganar, no le puedo ganar. La idea entonces es repasar, la idea es hacer un viaje por el país, un viaje a través de historias que hemos vivido en carne propia, y esto también es reivindicativo de la esencia propia del viaje: tomarse el tiempo para viajar, tomarse el tiempo para sentarse y charlar con el protagonista, comer su comida, dormir en su tierra, caminarla, poder oír sus fracasos, sus derrotas, sus victorias, sus alegrías, sus tristezas. En definitiva, el cruce de miradas, el cara a cara, que ahora se da muy poco, y para nosotros es la única manera de manifestar este trabajo que queremos muchísimo, y es viajar y después escribir, en mi caso y en el de Mario también, y con el plus de la televisión. Así que bueno, comenzamos este encuentro. Van a ser 6 capítulos, ¿sí?, por Argentina. La dinámica es: cada uno vamos a contar una o dos historias, no tiene ningún orden, ningún guión, como los viajes. Los viajes son como las personas, no hay dos iguales. Así que comenzamos un capítulo que nos gusta mucho, y es los lugares donde nadie llega. Comienza el amigo Marquich. Bueno, la dinámica del viaje es algo que verdaderamente es algo muy importante en la vida de la gente, porque ningún viaje primero es igual a otro, y uno de ningún viaje sale indemne. Es decir, el viaje desestructura, rompe con los prejuicios, y es como una adicción, porque como los exploradores
con cada uno de los viajes uno está soñando ya con el siguiente. Y la pregunta es, ¿para qué viaja uno? Todos, por supuesto que está el ocio de por medio. A todos nos gusta, por ejemplo, imaginar que vamos al Caribe y vamos a tener unas excelentes vacaciones. Todos alguna vez supongo que lo hicimos, no sé si al Caribe, pero bueno, a la costa, Mar del Plata, algunos otros lugares lo pudimos haber hecho. Pero el viaje desestructura, como digo yo, rompe prejuicios. ¿Y para qué viajamos? Viajamos para contar. Uno viaja y lo primero que hace es te cuento. Pues si ¿cómo te fue en el viaje? Te cuento. Y esto es que nosotros somos de alguna manera herederos de la antigua tradición, esto de las tribus, ¿cierto? Cuando se juntaban en los fogones, que pareciera esto ya un fogoncito ahí, sí. Y el hechicero de la tribu, que vendría a ser por edad, quién sabe, yo mismo, era el que le contaba a las jóvenes generaciones la saga de la raza, la saga de viajes que quién sabe nunca se habían realizado, pero que exaltaban o la heroicidad o el afán de conocimientos o las ganas de conocer otras latitudes. Y así es como surge entonces la dinámica del viaje en todas las culturas. Primero, que tengamos nosotros relación desde que el hombre salió de África, todo alrededor del Mediterráneo, con Heródoto, que era el contador de las primeras historias, y después perfeccionándose, y los viajes de Marco Polo, que descubrieron todo un gran continente con la seda, con, bueno, en fin, todo lo que se apreciaba, las especias, lo que dio lugar a la gran disputa que tuvieron Portugal y España después del Tratado de Tordesillas, de apropiarse de distintos sitios del continente americano. Bueno, entonces recién descubierto, por supuesto, por Colón. Pero no vamos a profundizar en eso, simplemente era una introducción para hablar de los viajes. Pero los viajes, ¿por qué llaman la atención? En el caso nuestro, que contamos historias como periodistas, como comunicadores, siempre tenemos a mano un mapa, y entonces yo me propuse desde siempre empezar a buscar puntos remotos, porque esa era la idea. Yo nunca, por supuesto que hice todos los destinos naturales, de cajón, que uno tiene que hacer: Mar del Plata, Córdoba, Las Sierras, Iguazú, Ushuaia, en fin. Pero el viaje, digamos, es revelar lo desconocido para la gente, enamorar a la gente a través de experiencias, de aventuras. Eso era lo que a nosotros nos conmovía, creo que nos sigue conmoviendo, buscar puntos remotos. Entonces, llegar donde nadie llega. Así llegamos una vez a Cerro Áspero, que es un lugar que era una mina abandonada, ahí entre San Luis y Córdoba, que bajás ahí. Hay toda una historia con la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar episodios por todo el país. Pero llegar a la casualidad, una vez me dieron un auto a mí, y en mi responsabilidad, yo había visto en el mapa que había una mina muy lejana en Salta, la mina del azufre, y hasta ahí llegamos por caminos, huellas mineras, y una irresponsabilidad total, porque con un auto de esas características, recién había salido el Sierra, estoy hablando mediados de los 80, yo trabajaba en una revista, y llegamos de casualidad, verdaderamente, a la mina, la casualidad, que había sido desafectada. Era un pueblo donde habían vivido 2.500 personas, pero el gobierno militar que había en ese entonces había cerrado la mina del azufre, y el pueblo había desaparecido y estaba a 5.000 metros de altura. Era una cosa verdaderamente, llegar ahí era como una proeza y algo temerario. Pero después, otra vez fui a
al Impenetrable. Y en el Impenetrable tuve una experiencia muy singular, una experiencia de vida, porque esto es lo que dejan los viajes también. Dos parejas jóvenes que se habían conocido noviando y de viaje por el Impenetrable, médicos, ellas maestras y ellos médicos recién recibidos, se fueron de viaje de vacaciones y les gustó tanto el lugar. Dios sabe que hay, digamos así, gustos para todos, porque la verdad que el Impenetrable eran tribus dispersas de huichis y verdaderamente vivían en condiciones muy penosas, pero para no abundar en todo eso, caímos ahí y se habían casado, habían regresado a ese lugar y se pusieron a trabajar. Y esto fue en los 90 y pico, con el dólar 1 a 1. Nosotros llegamos ahí, un lugar muy remoto. Hicimos una nota extraordinaria porque los médicos tenían una superficie para trabajar extraordinariamente grande, como la provincia de Tucumán, te diría, y tenían una sola camioneta Dodge desvencijada, que sería como el auto aquel que está sin motor prácticamente, para recorrer todo eso y llegar a esa pobre gente de alguna manera para concurrir y auxiliarla. Ahora, nos llevamos muy bien. Las maestras, ¿qué hicieron? Los caciques no dejaban a que vayan al colegio los chiquitos. ¿Por qué? Por esa historia de que nos van a sacar a los hijos, se los van a llevar, los van a convencer, y se van a ir, en fin, esta especie de superstición y todo eso, y no querían, y van a aprender las cosas de los blancos, y bueno, toda esa historia. Entonces, ¿qué hicieron? Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña, entonces las maestras dijeron, bueno, vamos a aprender el idioma de ellos. Y algo mágico, aprendieron el idioma y entonces fue la primera escuela bilingüe del país, ahí en el Impenetrable, verdaderamente. Al año o a 2 años, veo en el diario Clarín, Escuela Huichi gana el gran premio de aritmética aritmética, creo que era, del país. ¿Cuál era la escuela? Esa escuela, ¿no? Entonces, el gran ejemplo del esfuerzo que habían hecho estas maestras verdaderamente. Y ellos, que verdaderamente también trabajaban a destajo, nos quisieron homenajear el día que nos íbamos y comimos al mediodía unas milanesas, pero yo veía que estaban muy asombrados por el aparato, la cámara de televisión, que era una cosa así flamante, era nuevita, y a cada rato me preguntaban, che, ¿cuánto les costó esa cámara? Y bueno, y a mí me daba mucha vergüenza decirle, entre todo lo que habíamos visto, que estaba una combinación de pobreza, miseria, en fin, todo eso, me daba mucha vergüenza decirle cuánto realmente costaba. Hasta que insistía una y otra y otra y otra vez, y hasta que al final, cuando ya nos despedíamos, hice una vez, no me vas a decir cuánto te salió a la cámara. Y yo le digo $50.000. Y se miran los dos y le dice uno, Pepe, 2 ambulancias. Esa es la manera de razonar que tenía esta gente, ¿no? No por el valor del dinero, sino por lo que podían hacer con el dinero en un lugar que tenía todas las carencias y para lo cual ellos estaban, digamos, muy dispuestos para la vocación de servicio. Imagínense, con $50.000 podrían ser, bueno, en el caso, pero me quedó muy grabado eso y verdaderamente fue un episodio, porque todo lo que recogemos nosotros en nuestros viajes, valorizamos mucho, no solamente el paisaje, la geografía, el determinismo geográfico del que hablaba Sarmiento, que cada lugar, de acuerdo a su geografía, modela a la gente que vive en ella. La persona de la selva no tiene la misma idiosincrasia que la de Patagonia o de la Puna, o la de la ciudad, ¿cierto? Pero bueno, de eso y de todo lo que tiene que ver con estos lugares donde estamos ahora, como la Pampa Infinita, tiene mucho que ver acá mi amigo. Bueno, buenísima la primera historia. Rescato algo sobre la irresponsabilidad a veces de viajar en lugares con un auto que
no tienen las prestaciones, porque por lo general hacemos eso, hacemos uso de esa suerte y a veces, bueno, obviamente las cubiertas se pinchan, pasan cosas que hacen al viaje mismo, ¿no? A esa construcción que tiene el viaje. Hay lugares que siempre están ahí, que nos llaman en el mapa, ¿no? Hay resplandor en algunos nombres. Y a mí siempre me atrajo un lugar que ahora es muy conocido porque ayer mismo salió elegido como uno de los pueblos más bellos del planeta. En el verano recibe mucha gente, ahora comienza a recibir mucha gente, que es Cabiahue, Copahue. Pero a partir de mayo y hasta agosto, Cabiahue es la villa turística, ¿no? Y Copahue está a 3.000 metros de altura, a los pies del volcán Copahue, que está siempre en actividad. Entonces, de mayo a agosto se cierra la villa turística Copahue, donde están las termas sulfurosas, de 80, y después bajan a 40 grados, después bajan a 30, en fin. Y ahí queda una sola persona viviendo en Copahue. Ahí donde nadie llega y donde nadie entra, queda como un protector de esas termas o de ese punto en el mapa, acaso del volcán mismo, Nicolás Carter. Nicolás atiende una confitería que no recibe a nadie y yo fui a visitarlo, y para ir a Copahue en invierno, nos fuimos el 20 de julio, la nieve tiene un volumen de 4 metros de altura, ¿no? Entonces es casi totalmente impenetrable el lugar, solamente se llega con una camioneta que tiene una oruga. Ahí muy cerca hay un puesto del ejército donde todo aquel que va a la Antártida pasa primero una semanita ahí a los pies del volcán. Quienes hemos estado en Antártida sabemos que el clima ahí es un clima impiadoso. Bueno, las mismas condiciones climáticas que están en la Antártida están en Copahue. Entonces lo fui a visitar solitario en este lugar. Y me encontré con este hombre que estaba en esta confitería, muy amable, muy cómoda, y lo repito, a donde nadie llega, y donde nunca va a haber una persona pidiendo un café, una tostada o un sándwich. Nicolás Carter entonces vive solo de mayo hasta más o menos principios de septiembre, cuando se habilita el paso y puede de a poquito entrar algunos turistas. Lo hacen algunos turistas en invierno, pero es muy riesgoso el camino porque hay viento blanco. El viento blanco lo que hace es perder la visibilidad prácticamente a cero. Entonces, cuando le pregunto a Nicolás cómo es tu día, porque tiene que ocupar 24 horas una persona que está solo en un lugar en la completa soledad. Y me dice, mirá, lo que hago, por lo general la gente me entrega las llaves, entonces yo voy a las casas, prendo la luz de noche para no sentirme solo. Y el tipo entra a las casas de noche y prende la luz del living, de la cocina de alguna casa. De esa manera, y yo siempre me imaginé, si alguien viera desde el cielo ese pueblito unipersonal en esos meses, bueno, quizás hay un espejismo ahí de que hubiese una actividad humana, pero sin embargo es esta necesidad muy humana de sentirse como acompañado, en este caso por las luces de unas casas. Y ese es Nicolás Carter. Y cuando le pregunté, Nicolás, ¿cómo querés que te llamemos nosotros en la nota? Y él me dijo, el Yeti de Copahue. Ese es el Yeti de Copahue. Y un lugar donde nadie llega, hace una semana atrás regresé de un lugar donde nadie llega, y es la plataforma offshore más austral del mundo, que está frente a la costa de Tierra del Fuego, más o menos en línea recta de Río Grande a 70 kilómetros mar abierto. Ahí se encuentra Fénix, una plataforma que extrae gas a 3.000 metros de profundidad, vertical son 1.100 y después horizontal hasta el yacimiento. Y lo que les quiero contar es esa humanidad que encontré en esa isla de metal. En definitiva es una isla metálica, donde están perforando ahora 2 pozos más. Viven 130 hombres y apenas 4 mujeres. Pero mirá la situación de esas mujeres, pioneras ellas, ¿no? En ese mundo de hombres. La encargada de la perforación es una mujer, 28 años, Melissa, una francesa. Y también la que está a cargo de la logística, ¿no? Hay muchos barcos ahí que suben y bajan tubos, en fin, es Natalia, una chica nacida en Río Grande. Y ahí hay como una especie de situación muy humana,
la cocina siempre es un punto de encuentro. Los sábados, para quebrar la rutina, hacen pizza y asado, pizza en el almuerzo y asado a la noche. Se comienza el día a las 5 de la mañana con un desayuno que incluye huevo batido, huevo frito, carne, papa frita, panceta, facturas, fiambres varios, quesos interminables, y así comienzan el día. Colesterol. Colesterol, sí. A las 11 del almuerzo, después hay 2 cenas, a las 5 de la tarde y después a la 1 de la mañana. Y todo el mundo está en actividad permanente. Y ahí, cuando me quedé solo durmiendo 2 noches en la plataforma, y cuando todo el mundo estaba en actividad, porque nunca para, esos 24/7, me di cuenta ahí cómo los seres humanos necesitamos unos de los otros. Y a pesar de que hay personas de 22 países diferentes y que hablan 22 lenguas diferentes, ahí somos todos iguales. Y es la mirada, es la sonrisa, es compartir apenas una palabra en un idioma, que puede ser francés, que puede ser ruso, que puede ser portugués. Y la humanidad entonces se forma en una mesa, en una charla, y me gustó muchísimo esa sensación de protección que había en el medio de la nada, en un agua en donde si te caes no sobrevivís 2 minutos. Ahí entonces el ser humano estaba encendido, ¿no? Si se puede decir esa imagen. Esa isla metálica tenía quizás más humanidad que muchísimos pueblos que he conocido. Seguimos, Mario. Sí. Y bueno, muy bien, sí. Eres el amigo. Hace una semana que hizo esto, yo me puse muy contento cuando fue a la plataforma. Uno siempre piensa, qué viaje periodístico, qué aventura, ¿no? La aventura desde los tiempos de Ulises y la Ilíada y todo eso, es los periplos que se hacían y donde pasaban mitológicamente, pero bueno, los héroes tenían que luchar contra miles de peripecias y superarlas una tras una. Y de alguna manera los viajes también son, para nosotros empiezan viajes periodísticos que empiezan como obstáculos. Sabemos que hay al fondo de todo ese viaje, de todo ese periplo o de todos esos kilómetros recorridos vendrá el premio, ¿cierto? Pero muchas veces el viaje, y no es... A mí me pasó esto, yo cuando empecé a trabajar en revistas, que fue lo primero que hice, iba a lugares tan remotos, ese que acabo de contar de la mera casualidad era muy largo, pero yo me di cuenta que, uy, qué bueno todo el viaje, en realidad, más allá del destino, ¿no? Entonces cuando empecé a trabajar en televisión, empecé a filmar todo el viaje, porque digo, es tan lindo lo que pasaba entonces, está la camioneta o el auto que va, y uno que se pone en el lugar de un viajero común, ¿cierto? Que va y que disfruta de ese viaje, de los paisajes y de juntarse con gente extraña, de ser un forastero, de empezar a amigarse con la geografía y perder el miedo. En fin, todas cosas que pasan y que se parecen mucho a una aventura. Yo podría hablar de aventuras como... Una vez fui hasta el avión de los uruguayos, creo que los mayores aquí recordarán, en el año 1972 se cayó un avión con rugby en uruguayos en la cordillera y estuvieron 2 meses y medio perdidos, y para Navidad fueron rescatados, pero bueno, fue todo un drama, una tragedia, se hicieron películas, creo que hace poco una de ellas, donde hubo casos de antropofagia, en fin, tenía que sobrevivir, y yo pude hacer ese viaje y la verdad que fue uno de los grandes acontecimientos periodísticos en mi vida, o cruzar la cordillera por el camino de San Martín, que eso verdaderamente llena el alma de orgullo. Y con alguien estábamos hablando acá de la tradición, ¿cierto? Eso verdaderamente te inflama de orgullo, porque estás viendo todos los padecimientos que sufrió ese general tan importante de nuestra patria, que prácticamente tuvo que cruzar la cordillera en condiciones muy penosas, estragado por una serie de enfermedades que, si las pongo a enumerar, el doctor López Rossetti una vez le hice un reportaje y me dijo que te cuento todas las enfermedades de San Martín, y bueno, es una cosa que yo digo, a mí me tocan 2 de esas y ya paso para el otro lado. Pero bueno, esos son aventuras.
o ir a la Antártida. Él habló 2 veces en la Antártida, una vez en invierno, otra vez en verano, o ir a el cruce de los estados, vivir experiencias que a uno lo emparentan un poco con ese insigne don Luis Piedrabuena, que era un marino que hizo rescates, estamos hablando de 1800 y pico. Más de 25 rescates. Claro, 25 rescates en esos lugares con esos mares embravecidos a que todo el mundo les creía, y hasta no hacía mucho tiempo se creía que, hasta que se comprobó que la Tierra era esférica, todos pensaban que había dragones en algún lado que estaban esperando para comerlo, si se caían, y en fin, que había monstruos, que había hombres con cola, y están todos los dibujos. A todos los que le apasiona la historia, esto seguramente les gusta mucho. Pero bueno, estábamos hablando de los personajes también, ¿no? Que es lo que hace rica la historia. Y acá voy a contar una que tiene que ver con un personaje que conocí, el último Ona, puro, digamos. Tierra del Fuego, Río Grande, Misión Salesiana había estado, y después estuvo en el asilo de ancianos, compañero de un hombre blanco. Y estas cosas de la sangre, ¿no? Porque a mí me interesa mucho eso, la psicología humana, cómo opera, cómo trabaja, y esta bendita profesión verdaderamente nos ha dado la posibilidad de ejercitar eso de una manera casi, te diría, amateur, pero por lo menos uno se siente muy satisfecho de eso, de conocer gente muy distinta. Y este hombre, don Segundo Arteaga, en ese asilo era el último que quedaba de la raza Ona, y puro, quiero decir, ¿no? Puro. Y entonces, ¿qué hizo? Para matar el tiempo le enseñó al otro abuelito blanco, que también estaba solo, le enseñó todo lo que sabía y toda la cultura que había conocido de sus ancestros. Y era muy... Bueno, yo de hecho tuve oportunidad, esto lo cuento porque hablé con don Segundo Arteaga y me contó todo esto. Y le transmitió todo, el idioma. Y hablaban y entrenaban hablando en el idioma del indio. Y para saber si lo hizo por esa cuestión de que, viste, uno al final no tenía a quién dejarle los rasgos culturales, las experiencias de vida, el idioma, la cultura, en fin, todas esas cosas, esa herencia, y se la transmitió a su compañero, al blanco, para que quede, para que alguien recoja ese legado. Él se sintió compelido, impulsado a este acto humano, casi instintivo. Y dice, ¿y cómo habrá sido la cosa? Dice que yo había aprendido, ya le había enseñado todo lo que yo sabía. Y una mañana yo me despierto y miro y mi compañero estaba muerto. Y bueno, yo sé que es un drama, ¿no? Pero es un drama humano de la que está hecha la vida. Pero el esfuerzo que había hecho este último Ona por hacer el ejercicio de la transmisión de su legado, a mí me conmovió hasta las lágrimas. Y por eso yo digo, Río Grande por lo general es como mi ciudad. Yo soy de Río Gallegos, es una ciudad de la costa, de la Patagonia chata, no tiene, digamos, a la vista encantos. Después vamos a hablar de las cosas que son, de que no están a la vista, pero, y sin embargo ahí encontré una de las historias de vida más dolientes, si se quiere, pero más enternecedoras, más conmovedoras, que son el objetivo también de nuestros viajes, encontrar gente que verdaderamente nos haga conmover, y por lo tanto nosotros traducirlo eso en las cosas que escribimos o que transmitimos a la gente. Porque el periodista, ¿qué es lo que hace? Un escritor puede trabajar para sí, ¿cierto? En la soledad, imagina historias, imagina la ficción, aunque esté mezclada con cosas reales, pero finalmente es un trabajo en el cual él pretende sacarse las cosas de adentro porque siente esa necesidad de quedar conforme consigo mismo.
y alguien las leerá. Mucha gente, poca gente. Supongo que es mucho más interesante para un escritor que lo lea mucha gente, por supuesto, pero también es lo que él quiere. El escritor no debería venderse para hacer cosas las cuales no está. En cambio, el periodista, ¿qué hace? Yo siempre pienso en la gente, poca, mucha, que me puede leer, ver, escuchar. Mucha gente me ha dicho, yo te escucho a vos, y yo le digo, bueno, verán los programas. No, yo lo pongo, mientras cocino, yo lo pongo de fondo, porque me gusta escuchar el programa, pero no lo veo. Esas cosas que pasan y que también enseñan mucho. Pero todos los viajes nos enseñan, ¿no? Qué lindo eso de escuchar. El fuego ya se está iniciando, y aquello que vos decías, Mario, de esta cosa encantadora. Francis Mallmann dice que delante del fuego no hay lenguaje, que solamente hay que mirar. Es un elemento que puede prescindir del lenguaje verbal. Eso dice Mallmann, y que le gusta tanto los fuegos. Los personajes que encontramos en los viajes, de verdad podríamos hablar un montón, pero uno de lo que quise yo siempre escribir, uno siempre tiene como, en mi caso está el escritor y el periodista, entonces tengo que hacer libros y se deben mezclar los dos mundos. Y siempre quise conocer a una persona que vive a 4.400 metros de altura, que vive sola, esa persona. Entonces me fui a Catamarca. Catamarca es una de las provincias más encantadoras de la República, salvaje, agreste. Uno cuando empieza a remontar por el campo de Piedra Pómez, Antofagasta de la Sierra, y el personaje estaba pasando a Antofalla. Uno llega a Antofalla. Para llegar de Antofagasta de la Sierra a Antofalla hay apenas 90 kilómetros, pero el viaje requiere tanto esfuerzo de la camioneta, no se puede ir sin camioneta, pero también del conductor, que esos 90 kilómetros se hacen en 6 o 7 horas, ¿no? Hay que pasar por una quebrada, la quebrada del Diablo, que está a 5.000 metros de altura, bajar apenas y llegar al Salar de Antofalla, uno de los más grandes del mundo, a un mar estático, una alfombra cenicienta, blanca, muy blanca, pétrea, coronada por el cordón de volcanes activos más altos del mundo, los 6.000. Bueno, ahí, entre esos volcanes, hay un hombre en un paraje. A veces nos tocan estos lugares que son unipersonales, un paraje donde vive una sola persona, y es tan importante. Una vez un cura allá en Alfarcito, en Salta, me dijo, cada vida cuenta, cada vida cuenta. Bueno, este lugar se llama Botijuela y está a 4.400 metros de altura. Llegar, de verdad, es un esfuerzo. La camioneta hay que dejarla ahí a los pies de ese cerro, de esa montaña, subir más o menos algo que tiene como 60 grados ahí de inclinación, y llegar a la casa, una casa muy pequeña, protegida por un cordón de obsidiana. A quienes nos gustan las piedras, la obsidiana es una de las piedras, bueno, el vidrio, ¿no? Ese vidrio volcánico, es una piedra que tiene muchísima energía, y él vive rodeado de obsidianas. Entonces, el caballero se llama Simón Morales, y es el ermitaño de Botijuela. Lo fui a ver, y el hombre vive solo ahí, con una particularidad. Vive en la cima de esa montaña, y en la cima, en el cono de esa montaña, hay un geyser, uno de los pocos geysers en Argentina. Después en Neuquén hay varios también, pero este está en la cima de la montaña. Y este hombre, como un saltimbanqui, me recibió saltando a los 4.400 metros de altura. Y él dice, tengo el jacuzzi más caro del mundo. Y el hombre era invierno y tenía una remerita y apenas un jean, y hacía mucho frío, unos 15 bajo cero. Y ese hombre ahí con la remerita, y Simón entonces Morales nos contó su vida. Cuando uno va a verlo siempre hay que llevarle insumos, ¿no? Un poquito de arroz, fideo, algunas botellas de vino, algún whisky, harina, ¿no? Esa es la forma el tributo que hay que rendir para que te cuente su historia. Y su historia es hermosa. Él nació en Catamarca, nunca salió de Catamarca, no conoce lo que es un cine, no conoce lo que es una ciudad. Tiene una novia, dice, que está en los nacimientos, que está cerquita ahí del Salar del Hombre Muerto. Y
En el lugar donde él vive, en Botijuela, apenas 2 veces al año caen unas gotas del cielo. Es el lugar más seco del país, uno de los más secos del mundo. El cielo se cae prácticamente, las estrellas están al alcance de la mano. Y ese hombre me enseñó también una clase de humanidad cuando le digo, ¿qué haces, Simón? Me dice, mira, estoy muy contento porque me compré un pasacassette con radio. Esto pasó hace 2 años atrás, 3. Y estaba muy contento porque había encontrado un pasacassette. No tenía ningún cassette. Decía que funcionaba esa radio, ese pasacassette. Y le digo, ¿y la radio? Bueno, la pila, como toda la gente que vive sola, la tiene cerca de una fuente de calor, de la estufa, de la salamandra, para que aumente su autonomía, la pila. Y entonces me dice, mirá, mi actividad, ¿cuál es mi actividad? Yo prendo la radio 2 o 3 veces al día y espero que alguien me hable. Obviamente, a esa altura y en esa soledad no llega ninguna radio. Y él, sin embargo, espera delante de la radio esperando que alguien hable. Seguimos de viaje por Argentina. Muy bien hecho. Qué personaje, ¿no? Qué personaje. Bueno, uno viaja muchas veces y para nosotros es un deleite descubrir, ¿cierto? Sí, sí. Ser esos exploradores que de repente descubren un lugar donde no ha llegado nadie y donde tiene poca difusión, y nosotros encontramos los personajes como los que acaba de enumerar mi amigo. Entonces, yo muchas veces he ido a lugares y los busco en el mapa por los nombres, por ejemplo, nombres evocativos, nombres raros. Yo he ido a, por ejemplo, Londres, Arizona, Los Ángeles, San Francisco, todos en Catamarca. Todos en Catamarca. Todo en Catamarca, ¿eh? Pero ir a Londres y decir, bueno, esto es Londres, Catamarca, representa, y bueno, son londrinos, ellos están muy orgullosos de la capital de la nuez, les digo por si verdaderamente son las nueces más ricas del país, están ahí en Londres, Catamarca. Pero todas las otras ciudades también, y son ese tipo de cosas como si vos vas a... ¿Por qué diablo habrán hecho esto? Decís, en la ruta de Chubut y decís, vas hacia la cordillera desde el mar y aparece un pueblito Cajón de Ginebra Chico y a los 20 kilómetros Cajón de Ginebra Grande. Y bueno, era el Mercachifle, que era un turco que siempre andaba vendiendo cosas por el desierto. Estamos hablando de hace, no sé, 80 años seguramente o más. Y llegaba y se le destartalaba la carreta y se cayó un cajón de Ginebra Chica en un lado. Y bueno, quedó cajón de Ginebra Chica. Y a los 20 kilómetros se le cayó el cajón de Ginebra Grande y quedó el cajón de Ginebra Grande. Muchas veces pasan ese tipo de cosas que son muy simpáticas, como algunas veces uno viaja hacia ningún lado. A mí me pasó una vez con el cometa Halley, ¿te acordás que yo te contaba? Contalo, la historia? Por favor, eso. La historia del cometa Halley no la voy a hacer larga porque verdaderamente si no, pero decían en el año 1986 que llegaba el cometa Halley con gran peligro para la Tierra, porque pasa cada 60 años. La última vez hubo muchos suicidios, en Buenos Aires por lo menos, y en muchas ciudades del mundo, capitales, porque se armó un pánico terrible por la cercanía con la Tierra. Pasa en su órbita cada 60 años. Pasó en el 86 y a mí me mandaron, yo estaba en la revista Gente, te vas a ver el cometa porque hay un charter en un avión Boeing que contrata a una empresaria y cobra, por supuesto, pero a vos, como sos periodista con el fotógrafo, van gratis. Bueno, ok, vamos a ver. Y sí, ¿cuál es la idea? Estar más cerca que nadie en el mundo del cometa. Y bueno, ahí fuimos. Y estaba Leonardo Simo, que era un animador de televisión, como animador de ese viaje donde no fuimos a ningún lado. Nunca supe a dónde fuimos porque salimos de 6 a las 11 de la mañana, volvimos a las 5 de la mañana, no sé con qué rumbo, etcétera, nada, nunca lo supe. Me dieron la medalla evocativa, viaje al cometa Halley, eso seguro, que todavía la tengo. Pero lo que pasó adentro fue muy, muy divertido, porque en principio había una cena show, por supuesto, cobraban el equivalente, ponerle ahora, de $1.500 per cápita, era carísimo eso. Y era todo gente de dinero la que viajaba, o por lo menos
había mucha gente de campo que aprovechó para viajar, todos con prismáticos, preparados para ver el cometa, el piloto que giraba el avión para un lado, después para lo del otro lado. Pero ¿qué pasaba? Tenía 3 filas de asientos de cada lado. Entonces el que estaba en la ventanilla no quería largar la ventanilla. Y el del medio quería asomarse y el tipo no lo dejaba, y el de la punta ni te cuento. Con lo cual se armó un despelote ahí adentro terrible y todo el mundo enojado. Y después había el trío San Javier, que eran 3, un trío que cantaba y tocaba la guitarra. Se paseaba como unos mariachis cantando canciones de amor. Me acuerdo que estaban vestidos todos los 3 de amarillo, parecían los cantantes del Papa, porque amarillo y blanco. Y iba creciendo el enfado en la gente en la medida que no podían ver al cometa. Y ahí dice, había unos chicos que eran del grupo Osiris, la Fundación Osiris Interplanetaria, que iban contando de que ahí se puede ver por el lado derecho, el avión para el lado derecho, ahí. Ahora lo pueden ver lo del izquierdo, el avión para el lado izquierdo. Mentira, nadie veía nada. Y las azafatas estaban indignadísimas porque no le habían pagado el sobresueldo y habían hecho un viaje de 10 horas, Ushuaia ahí de vuelta en el día. Y entonces yo estaba en el último asiento, así que me hice muy amiga con el fotógrafo de las azafatas. Y ellas nos daban del mejor champán, así que terminamos nosotros en unas condiciones bastante... Nos daban gratis a propósito. ¿Viste el cometa después? Ya veía todos los cometas, veía Venus, la estrella, Marte, todo. Pero fue muy divertido ese viaje. Entonces digo, por ahí uno viaja también sin ir a ninguna parte. Pero quiero decirles que a veces, así como hay esas ciudades... ¿Qué es un espejismo? Un espejismo es donde uno cree ver cosas que en realidad están solamente en la imaginación. Ahora, yo he descubierto que también hay espejismo a la inversa, ¿cierto? Esa está genial. Esa. Espejismo a la inversa. En la punta del estrecho de Magallanes, hubo una ciudad en 1584, miren de lo que le estoy hablando, ¿no? Que los españoles, enojados porque los piratas asaltaban los galeones cargados de oro que venían de Lima y ya los del Caribe, los piratas del Caribe ya como conocían el tema de que eran asaltados, empezaron a hacer al revés, venir por el Pacífico, cruzaban el estrecho de Magallanes y subían por el Atlántico. Pero los piratas no eran ningunos tontos, esto era Drake, Cavendish, todos esos, entonces tenían miedo, entonces el rey de España manda a fundar 2 ciudades, una a la entrada del estrecho de Magallanes, otra a la salida. Bueno, nombre de Jesús llamó a una, ciudad del rey Felipe llamó a otra, y hoy en día vos vas ahí y no hay nada. Pero la ciudad estuvo, murieron todos de hambre. Vuelvo a decir que digamos, fundaron capilla, cura, familia, pero allá no crece nada, es decir, creyeron, era prueba y error, y le salió error, ¿no? Porque estamos hablando 1584. Y 400 personas casi murieron. Claro, se murieron 400 personas. Y bueno, pero la ciudad estuvo, o sea que vos no ves nada, pero ahí hubo una ciudad. Y el otro tema es la ciudad de los Césares, que es una ciudad, digamos así, itinerante, porque empezó con Sebastián Gaboto, cuando viene, remonta al Paraná, funda un fuerte Santi Spiritus y manda una expedición ahí hacia el interior de lo que hoy es territorio argentino, al mando del capitán César y exploradores, ¿no?, españoles, que en el camino llegan hasta las sierras de Córdoba, se encuentran con indios primitivos de la región, que obviamente le decían a todos que sí, porque no se podían poner de acuerdo, con tal de que no los maten, que no los pasen a degüello. Los indios le decían sí, allá, cualquier cosa. Y estos le decían oro, ¿dónde está el oro? La plata, ¿dónde está la plata? Porque claro, los españoles venían con la idea del oro y la plata de Potosí, del Alto Perú, ¿cierto? Pero acá estábamos en el río Paraná, que no había sierra, no había montaña, nada. Entonces, cuando vuelve ya hambreado, cansado, perseguido por los indios que ya se habían vuelto medio hostiles, el tipo le inventa, o sea, Gaboto, que
le dijeron de que había ciudades que eran todas de oro y de plata, los indígenas. Entonces vuelven, los pocos que quedan vuelven a España y se corre la bola de que hay una ciudad donde la gente es inmortal y donde las ciudades tienen puentes de oro y de plata y qué sé yo, y entonces le llaman la ciudad de los Césares porque el señor César era el que había supuestamente descubierto esta ciudad. Esa ciudad pasó después a Córdoba. El fundador de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, la llevó en su búsqueda hasta cerca de Bariloche. En Bariloche la agarraron los jesuitas que venían de Chile y la buscaron. Y el padre Mascardi hizo 5 expediciones, una de ellas llegó hasta el estrecho de Magallanes, la última de ellas, porque después lo mataron cuando estaba en el límite entre Santa Cruz y Chubut. Pero es una ciudad que también estuvo en el estrecho de Magallanes, y entonces es una ciudad que nunca existió, pero en la mente de todos los afiebrados conquistadores estuvo presente. Por eso digo que hay espejismos reales y espejismos a la inversa, ¿no? Donde no hubo nada, en realidad hubo cosas, y donde parece que hay cosas, en realidad no existe nada. Exactamente. Hermoso ese relato, varios puntos en el mapa. Me quedo con un nombre evocativo, 2 nombres evocativos que me tocó conocer en mis viajes. Uno es Agua Hedionda, otra vez ahí en la zona cuyana, en San Juan. San Juan tiene un récord difícil de igualar, que son nombres que son bastante particulares. Agua Hedionda está muy cerca de un pueblito que se llama Matagusanos. En Matagusanos viven 2 personas, 2 hermanos. Y en Agua Hedionda, ¿por qué? Porque hay un río que tiene mucho azufre, entonces de verdad. Y encima, en Agua Hedionda lo que pasa es que quieren hacer un lugar turístico de todo eso. Hay un hotel, el tema es que del hotel vos no podés abrir la ventana, porque es tan grande el olor a podrido que hay en el pueblito, sí, que es muy difícil venderlo, ¿no? O sea, entonces, y también es muy divertido ir por el pueblo, realmente con una atmósfera soporífera ya, de olor a podrido. Elegantemente lo digo así, pero es un olor que uno puede encontrar en el baño, ¿sí? Y esa es Agua Hedionda. Otro lugar, El Dorado, que tiene como una referencia así fantasiosa, está en Misiones. Y en Misiones, bueno, es una ciudad como cualquier otra en Misiones, pero sin embargo ahí, en una de las esquinas de esa ciudad, Vanina Pascuti es la heredera de una tradición que es única en el mundo, y es que ella es la única mujer, el único ser humano vivo en este planeta que conoce el proceso para hacer la madera comestible, es decir, hacer del yacaratiá, que es un árbol que está en todos los patios de Misiones, en Posadas, en Apóstoles, en fin, en toda la selva misma hay yacaratiá. Y entonces el papá de ella se pasó 5 años con las comunidades en Villá Guaraní. Los guaraníes comían una oruga de ese árbol, entonces este hombre pensó que si esas orugas que la hacían como ahumadas en el fuego eran ricas, nutritivas, entonces el árbol también debería tener esas condiciones nutritivas. Por lo tanto, a prueba y error encontró la manera, el proceso de volver comestible una madera única del mundo. Solamente se consigue en El Dorado, Misiones, y cuando vos vas podés comer empanada de madera, milanesa de madera, un bife de madera y un asadito de madera. Bien. Eso pasa en Misiones. Otro espejismo a la inversa, que es una imagen que se le ocurrió a Mario, y siempre cuando puedo meterla en libros o en notas siempre la meto, porque nos gusta mucho la Patagonia, y entonces en la Patagonia pasa mucho eso, la estepa, los lagos, en fin, son casi todos iguales, en definitiva, la parte geográfica son muy bonitos, sin embargo han pasado muchas cosas. Hay un lago en particular muy cerca de la comarca andina, esa comarca de Bariloche hasta Cholila, el lago de Puyén, es un lago más nada más. Sin embargo ahí, a principios del siglo XX, se pensó que existía el último dinosaurio del mundo, un plesiosaurio. Y entonces se armó una comitiva para cazarlo a ese plesiosaurio. Intervino gente de Estados Unidos, Clemente Onelli, Ilustre, y mucha gente que empezó a atemorizarse porque, bueno, en el lago al parecer estaba ese plesiosaurio. Salió en todas partes del mundo la noticia, los periodistas tuvieron muchísimo elemento como para escribir,
y la Sociedad Protectora de Animales de la República Argentina emitió un comunicado prohibiendo que se matase al plesiosaurio. Eso está en el Archivo General de la Nación, que ayer estuvimos con un hombre que trabaja ahí, y ustedes comiencen a pensar esto. Durante un par de semanas, quizás 2 meses, en el mundo se habló de que había un dinosaurio en el siglo XX. Y sucedió en Epuyén, ahí en ese lago. Y hoy hay una estancia que se llama Estancia El Plesiosaurio, en donde puede hospedarse. Y esta señora, Cristina se llama, cuenta toda la historia. Y evidentemente nunca se encontró el plesiosaurio, pero bueno, hubo letras de tango, cigarrillos, en fin. Y después ese plesiosaurio, por arte mágica, por alguna mancia, comenzó a verse entonces en el Nahuel Huapi y dio origen al Nahuelito. Y eso pasa en la Patagonia, en esos espejismos a la inversa que habla Marquich. Seguimos este viaje, Pero vos conocés mucho de acá, historias de pulpería también. Bueno, yo vine a Castilla. ¿Por qué vine a Castilla? Ahora vamos a hablar, porque ahora sí, es verdad. ¿Por qué vine a Castilla? Hace algunos años atrás, yo tengo un amigo en Chacabuco que se llama Leandro Di Pinto, quizás algunos lo conocen. Nos une siempre el amor por la gastronomía, algunos chefs en común, la amistad. Y Leandro me dice, Leandro, tenés que venir a Castilla. ¿Por qué? Digo, tengo que venir a Castilla. Porque se hace la mejor milanesa de Argentina. Y digo, bueno, es una sentencia contundente esa, porque en todas partes... Mirá que se hace en milanesa, ¿no? Sí, mirá que los tucumanos, sobre todo, en la ciudad de Buenos Aires, en fin, cada una de nuestras madres hacen, para mí, la mejor de las milanesas. Sin embargo, yo vine acá a un comedor que ya no está más abierto, pero conocí a una señora que tenía orfandad de máquinas, no había ninguna máquina, casi ninguna herramienta en su cocina, solamente estaba la mirada, el gusto, el tacto, la audición y toda esa manipulación manual, ¿no? Para hacer bonuelos de espinaca, para ablandar la carne con la yema, con la punta de las manos. Y Castilla entonces se abrió para mí en amabilidades, porque comí de verdad una milanesa extraordinaria, crocante en su parte exterior, muy suave la carne cocida, pero a la vez jugosa. Se habla en gastronomía del umami, como si fuese la experiencia más grande que uno puede tener, en donde se une todos los sentidos. Y ese umami lo encontré acá en Castilla. Después vino la pandemia, se cerró ese comedor, y durante mucho tiempo Mariano, acá presente con Noelia, me escribieron para que yo venga a conocer el estudio. Y bueno, a mí, yo se lo confieso, yo recibo todos los días un montón de invitaciones. Es la parte más linda de nuestro trabajo, esa gente que te invita a conocer un campo, un hotel, un restaurante, en fin, lo que sea. Y entonces acá el estudio permanentemente una invitación. Y por esas razones misteriosas de nuestro trabajo, mucho misterio hay en el trabajo que tenemos con Mario, se dio esa señal, y esa señal decía: tenés que ir al estudio. Bueno, vine al estudio, pinché cubierta en Rawson, y cuando pasan esas cosas es porque tengo que ir sí o sí a ese lugar, porque de alguna manera el mundo, en ese empecinamiento por hacernos difícil lo que debería ser fácil, esto de ir a un lugar, se empeña en que uno tenga que tener ese esfuerzo. Cuando pasan estas cosas, como pinchar una cubierta acá a tan pocos kilómetros, ahí yo pensé, pase lo que pase, aunque sea caminando, en bicicleta, a caballo, tengo que ir al estudio. Conocí entonces este lugar, no es lo que es ahora, entonces era un poco más básico en términos de edificación. Era apenas esa construcción ahí que vemos en la entrada, este patio tan amable y cómodo. Y entonces era la historia de Noelia y de Mariano, y me la contaron, y esa historia me conmovió, porque acá hay algo familiar de por medio, hay un sueño, hay una herencia también del hermano de Noelia, ¿sí? Y entonces lo que se hace acá tiene mucho corazón. Y cuando suceden estas cosas en donde hay un corazón presente, hay varios, ¿no? Acá, pero hay un lenguaje coronario, si uno pudiese usar esa imagen, hay un lenguaje coronario aquí en el estudio que se traslada en cada plato, que se traslada en la mirada de Noelia y de Mariano, de toda la gente que trabaja dentro y fuera dentro de la cocina y fuera la gente que sirve.
Y el estudio, cuando hicimos la nota en el diario, las notas en el diario, le comento, uno sabe más o menos cuándo una nota va a tener rendimiento, se consensúa un título, primero yo tengo los títulos y después viene la historia, entonces acá ya tenía un título, y hicimos la nota, y la nota, cualquier persona normal puede decir, bueno, es un restaurante de campo en un pueblito, ¿no? De forma fría, pero sin embargo, la nota logró transmitir esa historia, ese corazón que está puesto acá, se logró traspasar la parte digital, ¿no? El digital del diario. La Nación.com es el medio más leído de Argentina, digital, ¿no? Es el de mayor penetración. Fue una nota con un rendimiento extraordinario. Tanto fue así que llegó al papel la nota. Y ese papel se compró un montón. Fue, creo, un día que había creo que fue un fin de semana. Y entonces eso demuestra, a lo que yo voy es que en realidad no hay nada imposible, todo es posible. Uno puede decir Castilla, Chacabuco, cuesta llegar acá, no es que está a orilla de la ruta 7, la ruta 9, la ruta 8, en fin, cuesta, ¿no? Hay que llegar, hay que ir por camino de tierra o por asfalto, sin embargo hay que invertir el tiempo, el dinero, y cuando se viene acá se descubre esta cosa que se tiene presente siempre en los lugares que queremos regresar, esa sensación de estar en nuestra casa. Así pues fue para mí los descubrimientos acá en Castilla, estar siempre en una casa en donde uno siempre quiere regresar. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, espero que la estén pasando bien. Pero una charla así amable entre gente que verdaderamente, con el mate, con los traguitos que tenemos, creo que nosotros estamos muy a gusto. Espero que ustedes también. Una charla así, tipo fogón, no puede decir, sin los misterios no es lo mismo, ¿cierto? No, falta eso. Pero antes de empezar con eso, yo tomo, porque voy hilando cosas, ¿cierto? El tema del estudio. Yo no sé, acá debe haber seguramente gente que conoce más que yo del Festival de Jesús María. Había un célebre jinete, no sé si Aristegui, Gallastegui o Aristegui, ¿no? Claro, que ganaba siempre en las montas allí en... Dos hermanos. Los dos hermanos. A uno lo mató el zorro. Yo lo hice al zorro de Cascallares, de Micaela Cascallares. Lo escuché una vez cuando estaba cubriendo el caso Cabezas, tristemente célebre ahí en Dolores, y un guitarrero se puso a cantar en un fogón cuando nos íbamos de Dolores todos los periodistas, unas cosas que a mí me llamaron mucho la atención, unas coplas que le dedicaba al caballo más indomable de la Argentina, y era el famoso zorro de Micaela Cascallares. Y yo me ponía a buscar, digo, ¿dónde? Cuerno. Y en esa época Google todavía no estaba, recién estaba, y no lo podía, me quedó dando el nombre web, hasta que un día lo descubrí. Y fui y conté toda la historia, hice un programa con esa historia del famoso zorro de Micaela Cascallares. Historias con caballos, que son un emblema de nuestro campo también, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo hice la despedida del Tritri, también indomable, en Salta. Era muy divertido ese caballo, porque era un caballo, yo digo, este caballo, dice que era invicto, y fui se promocionó mucho la última monta, ¿no? Lo despedían al caballo. Cuando yo vi al caballo, le digo, me parece que vinimos acá, vamos a comer el asado, porque el caballo no dura 2 minutos, mirá lo que es el caballo. Era todo un caballo, ¿cómo se dice cuando es gordo, petizo, así, no muy bien agraciado, ¿viste? No sé cómo lo llaman en el campo, pero el caballito ahí estaba, y estaba en un club, digamos, que hacía a la vez una arena, un potrero, una cancha, y estaba lleno de gente, y al caballo vinieron autoridades, lo despidieron, le dieron de comer, no sé, fruta, lechuga, coliflor, no sé qué cosa, le dieron como si fuera una torta de cumpleaños para su despedida. Y apareció el jockey y todo, qué sé yo, y yo le digo, teníamos 2 cámaras. Yo le digo, bueno, anda una con el caballo siempre, y la otra que refleje a la gente, le digo, porque
si por esa casualidad que yo no creo, el caballo gana, quiero... Ahora, hay notas si el caballo gana, si yo estaba del lado del caballo. Si el caballo pierde, olvídate, ¿qué vamos a hacer? ¿El fracaso del caballo en su despedida? No había nota. Entonces toda la hinchada, había 10.000 personas y nosotros hinchando por ese caballo que no daba 2 pesos. Se le subió en el palo ahí, se le subió el jinete, todo muy emperifollado y con pinta bien jovencito, y lárguenlo, decía lárguenlo, y qué sé yo, y que patatín, que esto, que el otro, el caballo no se moría, y ponía una oreja para un lado, otra oreja para... Yo no sé si no escuchaba bien o estaba viejo, cómo era el asunto. Pero el caso que lárguenlo, campanilla, que le tuvieron que pegar una patada para que el caballo salga. Y sale el caballo y se queda parado ahí, a los 2 metros se queda parado. Y la gente no sabía qué hacer, ¿viste? Y de repente el caballo lo talonea o lo rebenquea el jinete. Y el caballo parece entonces que no le gustó eso, empezó a dar vueltas así, y empezó a dar vueltas, y empezó a dar vueltas, y empezó a dar vueltas, siempre en el mismo sentido. Hasta que de repente paró y giró inmediatamente para el otro lado. Y el jinete emperifollado y todo salió para allá, y estaba todo embarrado en la cancha, ¿viste? Y cuando apareció todo, ¿no? Con una vergüenza, y la gente estalló el estadio, ¿no? Era como el gol de Maradona. Y nosotros también, porque teníamos nota, ¿no? Esas son las cosas que pasan, muchas veces somos impiadosos nosotros. Si tenemos nota, está todo bien. Si no tenemos la nota, no está todo bien, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, estábamos hablando de los misterios, como para ir ya dando pie a si tienen inquietudes ustedes. Lo que nos representa a nosotros, tanto a Leandro como a mí, un gran misterio, y a todos los periodistas en general, y muchas películas están hechas sobre la base de los misterios. Se da mucho en los hoteles, ¿no? Los hoteles se han hecho películas de misterio y todo eso. Sí. Vos conocés algunos lugares así, ¿no? Los hoteles, sí. Conozco, hay uno que está en la costa atlántica bonaerense. Todos conocerán seguramente Mar del Sur, ¿no? O Mar del Sur. Y ahí está el Boulevard Atlantic Hotel. Ese hotel es como si fuera un Titanic, ¿no? Al lado de la costa. En muchos años ha estado abandonado, ahora al parecer se ha reabierto, pero en condiciones no muy legales, en fin. Pero ese hotel tiene una historia muy interesante porque es de 1890, cuando se pensó que iba a llegar el tren a Mar del Sur. Entonces se pensó que iba a ser como un balneario muy grande. El hotel es imponente, tiene muchísimas habitaciones, ocupa 2 manzanas, y ahí hay un personaje que es muy interesante, porque ese hotel es indivisible a su dueño, que es Eduardo Gamba. Tiene 96 años, está vivo, vive al ladito del hotel, pero se pasó gran parte de su vida entre los pasillos de ese hotel. Un hotel que tiene un aura de misterio, porque ahí el barón Mauricio Hirsch, sí, cuando trajo judíos a Argentina para hacer las colonias, tuvo que fondear una tormenta que se cuenta que fue una gran tormenta épica ahí en la costa. Murieron muchísima gente, y alrededor de 13 o 14 niños murieron en esa tormenta, y estuvieron insepultos algunos días en el sótano del hotel. Después a esos niños se los comenzó a sepultar en donde hoy está el pueblo, la localidad. Cuando uno va al supermercado, hay un lugar que se llama Coco Loco, ese es el nombre de un restaurante que hay en la costa. Bueno, al ladito hay una tumba. Hay tumbas de niños por todas partes de esa localidad, el Mar del Sur, pero sin embargo el hotel y Eduardo Gamba. Eduardo Gamba ha aparecido como personaje de vampiro en un par de películas de cine argentino, hizo Drácula, y él te recibe con esto de que cuando lo fui a ver por última vez hace 2 años atrás, un hombre ya con 94 años, Eduardo me decía: yo no sé si estoy vivo o que estoy vivo dentro del sueño del hotel.
él corporizaba como una entidad ese hotel, ¿no? Ahí fue el primer cine que tuvo este balneario, que finalmente nunca llegó el tren y nunca llegó a tener más de 500 o 600 habitantes, hoy por ejemplo. Y bueno, finalmente hubo un cine, había gente que se animaba más allá de Miramar, ir un poquito más al sur, cerca de Centenario del Mar. Bueno, iba al Boulevard Atlántico a ver películas y había siempre corte de luz, el mar y el viento hacían lo suyo. Y cuando estaba la película, él recuerda una película de Paul Newman, siempre me acuerdo, y él lo que hacía Eduardo Gamba, cuando se cortaba la luz, le pedía a la gente que no se fuera de la sala, y él relataba, porque ya las veía antes las películas, y él relataba la película, y él actuaba al final. Y ese era Eduardo Gamba. Después se enamoró de una cantante francesa que también vivió ahí durante mucho tiempo, enamorados estuvieron los dos. Esta cantante francesa le daba mucho garbo al hotel, ¿no? Imaginémonos la situación de estar cenando en ese hotel que era señorial, que tenía muchas cosas así de los años de la Belle Époque argentina, una cantante francesa, Eduardo Gamba, y de repente, bueno, el hotel quedó en el olvido. Ese hotel se cerró, se derrumbó gran parte de su infraestructura. Sin embargo, la gente de Mar del Sur lo que ha comentado siempre es que de noche se escuchan ruidos en ese hotel. Algunos dicen que son los niños que han quedado ahí insepultos, los niños que están por el pueblo. Hay muchos radios de autos cuando vos pasás por la avenida que se encienden o se apagan. Y sombras, ¿no?, que la gente ve, los vecinos y los turistas. Cuando lo despido a Eduardo Gamba, esta vez que lo fui a ver por última vez, y le digo: Eduardo, el hotel te habla a vos. Cierra el portón del hotel. Yo veo su mano trémula ahí, temblando, cerrando con una gran llave el hotel. Habla entonces el hotel con vos, le repregunto, y me mira Eduardo y me dice: el hotel está hablando ahora. Y ese es Eduardo Gamba, y eso es el misterio del Boulevard Atlántico. Bueno, qué linda historia. Eduardo fue también un gran amigo, también lo conocimos en algunos programas. Y otro hotel, ustedes no lo van a creer, pero yo soy ciudadano ilustre de La Falda, provincia de Córdoba. Mirá vos. ¿Por qué ocurrió esto? Allá está el Hotel Eden, o el Edén Hotel, que es digamos, La Falda está en un valle, está lo que queda del hotel, que es un hotel señorial de los años 20, digamos, o antes, y en el otro extremo de la ciudad está la iglesia, ¿cierto? En el medio está La Falda. Bueno, yo voy a hacer una historia allá y me cuentan la historia. Viene el director de turismo, un tipo que guardo en el corazón porque verdaderamente gracias a él yo soy por eso te digo, a veces cómo vienen los reconocimientos y cómo uno sin querer involuntariamente pone desde el lugar que ocupa, humilde por cierto, porque nosotros lo que hacemos somos intercesores, transmitimos historias y nosotros tenemos ganas de, nosotros no somos secretistas, no. Es decir, a nosotros nos gusta contar. Entonces nacimos para contar, o creemos eso. Entonces estaba haciendo otra historia yo y ya habíamos terminado y estábamos con el camarógrafo y el ayudante ahí en La Falda y de repente estábamos pasando y vi una construcción así derruida, pero que tenía 2 o 3 plantas y 2 gigantescos leones así al estilo de los grandes hoteles y una fuente. Pero todo muy venido abajo. Y una verja de entrada, qué sé yo, una entrada imperial el hotel. Entraba por acá, salía por el otro lado. Entonces yo digo, che, ¿qué será esto? Y entramos así y lo vimos y verdaderamente era un lugar impactante, aunque estaba derruido. Pero tenía unas gárgolas misteriosas con unas, parecían diablos, y qué sé yo, y metían como miedo. Entonces decimos, che, vamos a hacer un poquito alguna historia acá. Y empezamos a filmar algo
Total, nos llevamos las imágenes, los leones, así feroces, la explanada. Yo que me pongo a caminar por adentro, estaba todo destruido por atrás el hotel, las habitaciones todas destruidas, un perro que aparece, un gato misterioso, en el patio un piano de cola todo destruido, y yo tocaba o hacía que tocaba el piano y merodeaba por dentro del hotel. Yo muchas de las historias las construí de esa manera, ¿no? Mostrándome a mí, porque yo digo, acá no hay nadie que me cuente la historia, bueno, me voy a poner yo adentro, que ese es el invento que hice. Yo iba a un desierto, como a mí me gustan los desiertos, y el camarógrafo me decía, Mario, no hay nada acá. Yo hice para arriba, para abajo, para el costado, para la derecha, para la izquierda, hice la famosa cámara perrito, que es dar vuelta la tierra agrietada, pero nada, acá es muy lindo, es impactante, pero no hay nada. Bueno, no te hagas problema, vamos a seguir, ¿qué vas a hacer? Y bueno, yo voy a venir desde el fondo, donde reverbera con el sol, y vos me vas a traer, así vamos a ganar 30 segundos, vas a ver. Y yo voy a contar cualquier historia de este desierto. Y después me paso una y otra vez, después me hace mirando, yo me siento en esa piedra y me pongo a pensar, y vos me haces primero plano del anteojo, primero plano de los ojos, y así pude construir un personaje que me dio mucha facilidad para poder contar historias, porque yo me involucré dentro de la historia, pero no por figurón, porque a mí no me interesaba, simplemente yo había lugares que quería contar. Estás solo. Y no había nadie. Entonces, Salar del hombre muerto, con ese título, ¿cómo me lo voy a perder? Yo digo, que acá murió un tipo, ¿cómo puede ser? Y yo hacía cosas que podían ser medias ilógicas, pero que estaban justificadas. Le daba un vuelo poético, lírico a todo eso, ¿cierto? Sí. Como para entusiasmar a la gente. Le inventaba alguna leyenda, si no la había, debo reconocerlo también. Pero bueno, es así. Licencia, no cuentes más el método. No voy a contar todo el método, pero bueno. Y bueno, en este hotel, volvemos ahora a la historia del hotel, es que de repente aparece un señor que era el director de turismo. Se me presenta el director de turismo. Hola, ¿qué tal? Veo que están acá, qué bueno, ustedes que hacen el programa, ¿qué van a hacer acá? Bueno, la verdad, nada, estamos viendo, esto parece haber sido muy atractivo, muy interesante. No sabés la historia que tiene. Y yo le digo, ¿cuál es la historia? Vení que te la cuento acá en el bar del hotel, ¿dónde están ustedes? En el hotel tanto, pero mirá que nos vamos ahora, porque vinimos y ya nos vamos a Córdoba, ¿eh? Bueno, pero dame unos minutos a ver si te entusiasmo con esta historia. Bueno, la historia vamos a hacerla corta. Desfilaba el Che Guevara con 12 años de la mano del padre, que vivían ahí por el tema del asma que tenía el Che Guevara. Desfilaba el cura, que estaba en el otro extremo del pueblo con su iglesia, y desfilaba el hotel con todos sus personajes, que eran los dos tipos, los dueños del hotel, Ida y Eichhorn, no me acuerdo el nombre, Braun, algo así, habían sido financistas de Hitler cuando llegó al poder, eran alemanes, y bueno, en esa época no voy a hacer toda una cosa ahí, bueno, los alemanes, nazis, todo eso. Mira, es una cuestión de época. Finalmente este señor llegó al poder y estos tipos bancaron la campaña desde Argentina con ese hotel, que toda la aristocracia iba a ese hotel, por lo tanto había mucho dinero. Entonces lo mandaban allá Pero llega un momento en el cual estalla la guerra. Y cuando estalla la guerra, al principio eran todo fiestas, champán, porque eran todos triunfos alemanes. Después la cosa empieza a darse vuelta y Argentina estaba dividida en aliadófilos y germanófilos en ese momento, ¿cierto? El hombre que sabe de historia no me va a desmentir. Y entonces, y Córdoba también, por supuesto. Por eso te digo, el padre del Che Guevara lo lleva al Che Guevara también, porque parece que querían hacer un atentado, unos primeros atentados ya, el Che Guevara con 12 años, al hotel. Y el cura, porque decía que el hotel era la reencarnación del mal, le pone una cruz verde gigantesca al otro lado para que conjure
los efluvios malignos del hotel. Y así se vivió todo este episodio hasta que todo terminó, la guerra, qué sé yo. Después fueron a parar allí muchos, digamos, la tripulación del Graf Spee, viste, que fue un barco acorazado alemán cuyos tripulantes se quedaron en Córdoba la mayoría. Un enfrentamiento que había tenido ese barco con tres cruceros en el Río de la Plata, ¿no? La batalla del Río de la Plata. Y eligieron quedarse en Argentina y muchos vivieron ahí el primer tiempo, por lo menos, en el Hotel Edén. Bueno, la cuestión es que ese hotel después pasaron los años, quedó en las ruinas. La historia esta nunca se contó porque había descendientes de la familia Eichhorn y no, como en todo lugar más o menos chico, había cierta cosa, bueno, qué sé yo, no vamos a... Era gente que había hecho muchas cosas por el pueblo, no vamos a hablar del pasado y toda esa cosa, bueno. Entonces la historia no estaba. Bueno, y ahí estuvo Albert Einstein cuando estuvo en la Argentina también, en los años de oro. Bueno, nada, y él, yo le digo para terminar, le digo, bueno, qué historia tremenda, la verdad que es muy buena historia, sí, dice, están todos enterrados ahí en el cementerio y qué sé yo, y bueno... Y tengo imágenes de todo. Bueno, pero ¿quién me cuenta la historia? Pues yo no puedo contar la historia, yo no me voy a hacer cargo de eso. Y el tipo agarra y dice, yo te la cuento, si al fin y al cabo yo lo que quiero es que venga el turismo acá. Y contámela. Yo le digo, bueno, me contá la historia. Fue uno de los programas más vistos de todo el tiempo. Y al final, la Ciudad de la Falda se apropió del hotel y de su historia, porque ya había pasado mucho tiempo. Todo había sido perdonado, digamos, ya era todo, era historia. Y finalmente la municipalidad pudo restaurar parte del hotel, ¿cierto? Y un buen día recibo llamado telefónico, 2 años después, pobre, había muerto el señor que me había contado la historia, el divino, el tipo del turismo, y pero me dice, te queremos hacer ciudadano ilustre porque diste vida a este lugar y ahora tenemos turismo en ese, estamos recuperándolo y cada vez estamos, así que venite con tu señora y qué sé yo. Y así fue como llegué a ser. Es una historia, digamos, sí, en esta estoy involucrado yo, para que vean que soy buena persona a pesar de todo. Pero después te cuento lo de Castelli. Mira, estamos ahí cerrando. Mario va a cerrar este viaje con una historia que sucede acá en Castilla, que sucedió, mejor dicho. Y yo voy también a finalizar este viaje tan emocionante por Argentina. Uno cuando escribe libros tiene yo creo que la evolución de lo digital es el papel, el regreso al papel siempre. Por eso los libros recogen toda esa cosa que uno vive. Me gusta pensar que uno cuando termina un libro cuenta todo. Yo creo que con Mario coincidimos que nuestro trabajo es contarlo todo. Para eso hemos venido. Entonces cuando se pone el punto final de un libro, en definitiva comienza el trabajo del lector, el trabajo que ese libro vaya por todas partes del mundo, del país, ¿no? Y quién sabe quién lo va a leer. Y las historias son de todo, no es de uno. Entonces, a mí me quedaron en los últimos años un par de personajes que relato en estos libros. Los libros que yo he escrito tienen a Mario Markich como gran protagonista porque yo siempre fui un escritor independiente, autogestivo. Y una vez Mario me dice, ya tenés que escribir un libro, Leandro, dejate de joder, punto, escríbete un libro. Y él me cita al Splendid, ahí hay que pensar que yo durante muchos años, durante casi 15 años, meditaba mis propios libros y los llevaba, ¿no? en algo así muy autogestivo, independiente. Entonces nos sentamos a comer en el Splendid con la directora del Ateneo, Luz Enríquez, una mujer con un profundo conocimiento del mundo del libro, chilena, ella muy sensible, como ya no hay más. Entonces ella le pregunta, ¿y quién es Leandro? Bueno, me dice Mario, él hace lo mismo que yo, pero es un poco más joven, tenés que publicarlo. Y la señora me mira, me cruza la mirada, me escanea de un modo
casi castrense, ¿no? Cuando un policía te pregunta y te repregunta y vos querés como manejar la situación y emitís una palabra y ella me dice, bueno, me dice, si Mario lo dice, el lunes te llega el contrato. Y así comencé a escribir estos libros. Y en el primer libro, obviamente, Mario escribió el prólogo y después hubo otros prologuistas, pero ahora no están y les puedo decir. El prólogo que me escribe Mario es un relato en sí mismo. Yo creo que él ha encontrado una narrativa tan propia. Todos lo conocen por la televisión. Sin embargo, tiene libros, también compartimos editorial y es un gran escritor. Dos personas que no quiero llevarme sin contarla, sin contar sus historias. Me emociono cuando me acuerdo de ellas, porque una está en Puerto Almanza, al sur de la provincia de Santa Cruz, perdón, de Tierra del Fuego. Es el pueblo más austral de nuestro país, viven alrededor de 80 personas. Y ahí está Diana Méndez. Diana Méndez fue la primera mujer capitana de barco en un mundo de hombres. Vos también la conocés, Mario, mucho, hiciste nota también. Bueno, Diana tuvo que esforzarse un montón y de verdad trabajar un montón en ese mundo masculino de la marinería. Entonces, bueno, ella navegó el Beagle durante muchos años y después se fue a vivir a Puerto Almanza. Tuvo el primer restaurante, Puerto Pirata se llamaba, en el accidente geográfico Puerto Pirata. Y después, miren lo que pasó con la historia y con la vida de Diana. En el 2020, en plena pandemia, ella entendió que tenía que separarse del mundo. Trabajaba con su hijo, trabajaba y vivía con su hijo y con su esposo. Entonces primero le dijo al esposo, mirá, dice, yo quiero irme del mundo, quiero permanecer en él, pero quiero estar sola, completamente sola. Me cansé de tener compañía. Entonces el marido no entendía la situación, como solemos no entender los hombres cuando pasan estas cosas. Y también le dijo al hijo, mirá, tu mamá se va a ir, quiero estar sola. Y ella, en plena fase 1 de la pandemia, con la ayuda de una amiga, en barco, en un bote, comenzó a escaparse de esos horarios o de esas prohibiciones que había en época de la pandemia y comenzó a recoger un poco de vidrio, un poco de madera, un poco de piedra y a 10 kilómetros alejada del mundo construyó una casita al pie, ahí a orilla del canal Beagle. Y ella no tuvo mejor idea que compartir toda esa experiencia y toda esa belleza del Finisterre, porque más allá no hay nada, al frente está Puerto Williams y el canal Beagle con ese vaivén que va y viene el canal, ¿no? Y ella lo que hace es, en una mesa única, montó un restaurante que tiene una sola mesa, una ventana que da al canal Beagle y te invita en su bote a buscar centollas. Esas centollas las haces con ella en su cocina y comes la centolla que vos mismo buscás. Eso pasa ahí en Puerto Almanza. Después acá una historia bonaerense y ahí sí yo termino mi participación en este encuentro entre amigos. En Coronel Suárez, tierra de alemanes, hablábamos recién de todo lo que es la cultura germana muy presente en Buenos Aires y en el país. Con los vascos han sido quienes han construido mucho, han forjado, hacedores permanentemente los alemanes. Bueno, en Coronel Suárez está en un paraje, vive una persona que también reúne las características de un imprescindible a la hora de contar la historia de la provincia de Buenos Aires, en un pueblo que supo tener 1000 habitantes, 1 millar de habitantes. Cuando comenzó a retirarse el tren, uno a uno se fueron yendo sus habitantes y la frontera sojera comenzó a comer ese pueblo, ¿no? Los cimientos de una casa, de otra, de todas las casas. Quedó la escuela, el club, la estación ferroviaria y al frente de esa estación el almacén de Pedro Meyer en Quinigual. Quinigual es un nombre de un cacique que habitaba la zona serrana, también es el nombre de un pueblo unipersonal. Cuando lo visité a Pedro por primera vez, estaba ahí andando, yo sentía que había gente porque estaba en la salamandra, había una columna de humo que salía, ascendía de la chimenea, y cuando voy a abrir la puerta del almacén, por cierto, maravilloso, muy bello, cuando estoy por agarrar el picaporte se abre solo. Hablábamos de misterio recién. Pues no, acá no había mucho misterio. Cuando, bueno, yo me quedo sorprendido ante esa acción, ¿no?, inquietante de que esa puerta se abriese sola.
descubro que no había ningún ser humano, pero así había un Doberman, un perro. Entonces me dice Pedro, es Moncho, me dice. ¿Cómo que es Moncho? Claro, me dice, a fuerza de querer parecerse a mí, él abre y cierra la puerta del almacén con su pata. Encontró la manera, Moncho, de abrir la puerta del almacén. Un perro hombre, un hombre perro, en definitiva. Y Pedro entonces recibe todos los años una oferta muy jugosa de todo ese clúster sojero que está ahí, de una familia italiana que quiere comprar ese almacén para hacer un restaurante, y recibe una oferta generosa de miles de euros. Y hace 14 años que Pedro dice no. Esos 14 no son en definitiva el arquetipo del ser bonaerense. Y esas personas a mí me han enseñado a ser una mejor persona. Quiero entenderlo de esa manera. Esas personas que eligen quedarse en su lugar en el mundo. Bueno, Mario tiene una apostilla, una joyita, que quizás la gente de Castilla no la sepa, quizás sí, pero es sorprendente. Porque, muy bien, sí, lo damos, eso lo conocía al hombre de Chirigual. De algún modo yo ya estuve en Castilla. Esta es la historia, ¿cierta? Porque yo pensaba que no. Pero periodista al fin, uno cuando se prepara para esto, y ya ven ustedes que acá tengo algo, se llama El Viaje, y esto debe tener como 300, me la paso escribiendo yo y bueno, después me olvido, no lo digo todo porque si no sería muy aburrido, pero bueno, me preparo las cosas. Y yo el otro día le digo a él, mirá, voy a mirar un poco el tema Chacabuco, Castilla, para ir un poco preparado, ¿no? Y entonces me meto en YouTube. En YouTube, por supuesto, veo el estudio, qué lindo, qué ricas las cosas que hacen ahí, ¿no? Y hablaba alguien y esta gente que había hecho una especie de corto, visitaba, acá hay un sitio donde hay alguien que atesora antigüedades. Y bueno, veía yo las cosas, iba contando todas las antigüedades que había recogido a lo largo de los años. Y la cámara de repente empezaba a mostrar las paredes que había a diario y todo eso. Y por ahí dice, el accidente aéreo de Castilla, ya son 5 los muertos. Yo digo, el accidente aéreo de Castilla. Y me quedó dando vuelta la cosa. Y ahí entra mi hermano, que ya está muerto, que fue piloto, digamos, de la provincia de Santa Cruz, fue director de aeronáutica, hasta todo. Néstor Kirchner lo quiso traer acá cuando empezó a ser presidente, pero él se retiró, abandonó Pero él escribió un libro con la historia de la aviación santacruceña, y resulta que me daba vuelta, fui al libro de mi hermano y había un capítulo donde estaba dedicado al primer piloto que salió civil, que salió de la provincia de Santa Cruz, que era Norberto Fernández. Y Norberto Fernández, claro, era el piloto que tripulaba ese avión que se incendió que no pudo llegar a la base de Morón porque empezó el incendio cuando volvía de Quito, de Ecuador. Era un DC-4, lo había mandado Evita Perón en el año 49, lleno de medicamentos y cosas frazadas, todas las cosas, porque había sufrido Ecuador un terrible terremoto y la Fundación Eva Perón había llenado el avión con, no sé, con cosas que mandaba ahí. Y estuvo 2 días el avión, descargaron todo. Al mando de ese avión iba este piloto Norberto Fernández, que lleva el aeropuerto de Río Gallegos, de mi ciudad, lleva el nombre de aviador civil Norberto Fernández, ¿no? Y resulta que, claro, cuando están regresando, y había una comitiva esperando en la base aérea de Morón, entre las cuales estaba presidida por Eva Perón, que había mandado el avión,
el avión imprevistamente empieza a incendiarse, pero a 20 minutos de aterrizar. Y hubo, digamos, un acto heroico en esa idea, porque tuvo que aterrizar en el campo, y en el campo es acá, en las inmediaciones de Castilla, y las noticias hacen referencia a que, bueno, no desplegó el tren de aterrizaje porque tenía que dar panzazo en el campo, y se llevó puesta 6, 7 vacas, creo, aterrizó en un campo verdaderamente ganadero, y el avión se incendió, pero salvó a casi todo el pasaje y los 2 pilotos murieron, pero en un acto heroico, digamos, ¿no? El piloto, como si fuera el último del barco, cuando se queda con el hundimiento del barco, ¿no? Y es increíble que me haya pasado eso, ¿no? Que yo venía a un lugar que desconocía la historia y justo me encuentro con una historia heroica y que tiene que ver con mis raíces también allá en Río Gallegos y con mi hermano, que era el que no solamente era piloto, sino que también escribió la historia de esta persona tan importante en la aviación civil argentina. Y eso es todo. Bueno, muy agradecido de mi parte, amigos. Espero que les haya interesado las historias que contamos. Lo hacemos de corazón. Como decimos siempre, son historias que nosotros compartimos con todos, son historias personales nuestras, pero no serían buenas historias si no hubiera gente como ustedes para escucharlas, porque esa es nuestra tarea verdaderamente. Así que bueno, gracias a todos. Muy bien. Gracias, Mario querido. Gracias. En el próximo viaje visitamos el río Yuspe en la provincia de Córdoba.